todos, muy buenas noches, sean bienvenidos a la comunidad cristiana Bethesda en el municipio de Turubaco, Bolívar. Para nosotros es un placer predicar la palabra del Señor, en la cual hay vida, hay paz, hay sabiduría, y estamos trabajando los eventos escatológicos, eventos del porvenir, basado en el libro de Daniel. Es un libro profético, es un libro que no es fácil de comprender, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, tanto que el mismo ángel le dijo a Daniel que sellara estas palabras y que esas palabras iban a ser comprendidas al final de los tiempos. Y estamos viviendo estos últimos tiempos, y el tiempo donde el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para entender todas estas figuras que están aquí en la Biblia y qué quiso decir el Señor al dejar. Hemos venido hablando del libro de Daniel, el capítulo 1, dimos cuenta que cuando Daniel llegó a Babilonia y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, un hombre que guardó su corazón y empezó a orar y ayunar, y Dios le abrió el entendimiento porque él quería saber qué había de suceder en el futuro con su pueblo. Y en primera instancia Dios le dio un sueño al rey Nabucodonosor, que era el imperio babilónico en el cual él estaba. Y el sueño consistía en una gran estatua. Esta estatua estaba por varios metales: cabeza de oro, tenía el pecho de plata, tenía los lomos de bronce y las piernas y los pies de hierro y barro mezclado. Se confundió mucho el rey Nabucodonosor porque no entendía esto. Buscó a sus magos, astrólogos, para que le interpretaran el sueño y le dijeran cuál era el sueño, porque se le había olvidado. Y en el reino babilonio, cuando a alguien se le olvidaba un sueño, ellos temían la furia de los dioses. Entonces mandó a matar si no le daban la interpretación, pero Daniel tuvo la interpretación porque este sueño venía de parte de Dios. Y le dijo que Dios estaba mostrándole toda la historia a partir del rey Nabucodonosor hasta el fin de los días. Y le dijo que había muchos imperios, unos imperios predominantes. Le dijo: tú, oh rey, eres la cabeza de oro, el primer imperio en tu majestad, en tu esplendor. Luego vendrá un imperio que se llamarán los medos persas, que vendrán a conquistar. Luego de ese imperio se levantará un imperio que será el griego. Vendrá el imperio romano y habrá un último imperio al final de los tiempos. Pero al rey le llamó la atención que había una piedra que salió de pronto y la piedra tocó los pies y la estatua cayó. Sinónimo que Dios es el que reina por siempre, es la piedra que desecharon los edificadores, y todos los reinos de la tierra se deshacen delante de él porque él es el rey que permanece para siempre. Luego de esto, Daniel y sus amigos fueron mostrando su integridad, su devoción al Señor. Y cuando ya Daniel estaba en otro imperio, los medos y los persas, ya fue una visión que tuvo Daniel. Entonces, es el capítulo 7, ya Daniel estaba bastante anciano, y Dios le mostró una visión que era paralela con la visión, con el sueño de Nabucodonosor, pero ya no se la mostró con una estatua, sino se la mostró con bestias. Entonces nos damos cuenta que delante de los hombres los imperios son poder, fuerza, pero delante de Dios y de los ojos del hombre de Dios, cada gobernador es comparado con una bestia. ¿Por qué? Porque actúan con ferocidad, con maldad, con engaño, y lo que quieren es dominar y no ayudar. Entonces cada uno de estos imperios que pudo ver el rey Nabucodonosor,
Dios se lo mostró a Daniel, pero como bestias y cómo iban a actuar en todo el tiempo. Mostró al imperio babilónico con la primera bestia, que la mostró con un león, con alas, mostrando que el imperio babilónico era un imperio fuerte, era el rey, pero las alas mostraban la rapidez de su conquista. Eso lo vimos la semana pasada, rapidez de su conquista. Luego vio otra bestia que era como un oso, con 3 costillas en su boca, y el oso representaba al imperio medo-persa. El oso tenía un costado más alto que el otro, tipo que los medos era un imperio más fuerte que los persas. 3 costillas en tu boca que tipificaban que iban a tener 3 conquistas fuertes, que estuvimos hablando, que ellos conquistaron el imperio egipcio, conquistaron 3 imperios fuertes, por eso eran las 3 costillas en su boca. Luego miró otra bestia, una tercera bestia, que era un leopardo. Este leopardo mostraba el imperio griego, que era un imperio muy rápido, pero no solamente el leopardo tenía, era así normal, sino que tenía 4 cuernos, que tipificaba que el imperio griego se iba a dividir en 4 reinos. Cuando muriera el principal de ellos, que fue Alejandro Magno, se iban a levantar sus generales a gobernar. O sea, Dios le empezó a mostrar por qué él oraba. La Biblia dice que no hay nada que Dios esconda a sus siervos. Él estaba inquieto, ¿qué iba a hacer de su pueblo? Porque el pueblo fue esparcido, el pueblo fue llevado cautivo. Le decía, Señor, ¿cuánto tiempo va a estar este pueblo aquí? ¿Cómo van a hacer las cosas? Era un intercesor, era un adorador, y Dios empezó a mostrarle. Luego le mostró el último imperio, que es el imperio romano, y el imperio romano se lo mostró con una bestia, pero que no la describía con nada. No había ninguna bestia en la tierra que tipificara esta bestia, porque era muy cruel, una bestia terrible, el imperio romano, y esta bestia tenía 10 cuernos en su cabeza, porque el imperio romano se dividió en 10 partes. Esto lo vimos la semana pasada, y 5 de ellos quedaron en Europa y 5 acá en Asia Menor. Siendo esto que nosotros vamos a ver que el último imperio mundial va a resurgir entre estas partes, Europa y Asia. Por eso vemos el gran conflicto que se presenta en el Medio Oriente, usted lo ven. Entonces, de allí va a surgir algo bien importante. Y lo último que Daniel podía ver de esta bestia, y es lo que vamos a hablar hoy, y el título del mensaje de hoy estaba haciéndole para que entraran en contexto los hermanos que de pronto no habían venido. Vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 8, y vamos a hablar del pequeño cuerno, que es el último gobierno mundial que va a venir, humano. Y Dios se lo mostró a Daniel. ¿A qué se refiere este último gobierno mundial? Porque el imperio romano como tal ya no está, pero este imperio va a resurgir de estas 10 naciones que están entre Europa y el Medio Oriente. Ahí va a resurgir, y dice que había un cuerno. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces abra su Biblia, Daniel 7:8, y dice: mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. A mí siempre me ha gustado la historia, y cuando nosotros miramos la historia siempre nos refleja y nos enseña
que cada vez que hay grandes crisis mundiales, surgen grandes dictadores. Si usted empieza a mirar la historia, cuando hay crisis, la gente empieza a pedir justicia, empieza a pedir pan, empieza a pedir agua, empieza a pedir que se levante alguien, porque el ser humano todavía está pensando que un hombre es el que va a arreglar todas las cosas en esta tierra. Ejemplo de estos, cuando hubo crisis, fue Carlos Magno, fue Mussolini, Adolfo Hitler. Se levantaron en tiempos de crisis y prometieron muchas cosas a las naciones donde ellos se levantaron y tuvieron muchos seguidores. Aún la gente daba la vida por ellos porque creían que ellos tenían autoridad y podían ayudar a salvar el mundo de aquel entonces. Ellos surgieron en medio de caos económicos, de caos políticos, y siempre que hay estas grandes depresiones económicas, la gente pide cambios. Hoy por hoy nos encontramos en estos tiempos difíciles, en tiempos donde la gente no cree en nadie, donde la gente está pidiendo cambio, donde la gente está pidiendo que se levante un líder que gobierne con justicia, y ponen, quitan y quieren hacer todo esto. El mundo está cansado de los sistemas de gobierno, ya que ha visto que ningún sistema de gobierno en realidad ha funcionado. Algunos pelean por la democracia, otros pelean por el socialismo, otros dicen que el comunismo, y cada uno pelea, pero se han dado cuenta que no ha funcionado. Y la Biblia profetizó de este conflicto que se iba a dar hace muchos años. Y aquí está representado en el sueño de Daniel. Muchos imperios se van a levantar, pero todos estos imperios terminaban. Pero al final de los tiempos se va a levantar nuevamente el imperio romano. Y en el imperio romano va a surgir un cuerno pequeño que es un hombre llamado el anticristo. Y de este te quiero hablar esta noche. El cuerno pequeño es el anticristo, por eso dice que tiene bocas y hablaba grandes insolencias, tenía ojos como de hombre. Y mire que las bestias salen del mar. Cuando empezamos a hablar de la tipología del libro de Daniel, dije que el mar representa el mundo, la tierra. Así que él no va a venir de una virgen como vino Jesús, no va a aparecer en la tierra, va a surgir de aquí, de la tierra. Y Daniel, ahí en el capítulo 7, versículo 8, él dice que mientras él contemplaba, él estaba admirado, contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de en medio de ellos. La gente está esperando cambio y va a venir el cambio. Se va a levantar este hombre que va a traer el cambio. Y una de las cosas que llama la atención es que el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Porque el pueblo de Israel, cuando veía las profecías del Mesías, ellos esperaban a un gobernante político que los liberara del yugo de la esclavitud de los romanos. Por eso, como Jesús vino como manso cordero a morir por ellos, ellos lo rechazaron y no recibieron al Mesías. Y todavía los judíos están esperando al Mesías. Por eso, cuando se levante este hombre que va a traer un nuevo orden mundial, va a traer una mejor economía y muchas cosas aparentemente buenas, los judíos van a decir, he aquí el Mesías que estábamos esperando se ha levantado. Y dice la Biblia, la segunda parte del versículo 8, por causa de este fueron arrancados 3 cuernos. Quiere decir que entre los 10 reinos, este 11º cuerno va a derribar 3 reyes para mostrar su poderío, 3 presidentes, él los va a derribar y van a quedar 7
que lo van a seguir y lo van a levantar en el gobierno que se va a establecer. Cuando él derroque estos 3 reyes, los restantes van a darle el poder y la autoridad para gobernar la economía mundial. Entonces empezará a regir el 666. ¿Estamos entendiendo? Dice la Biblia, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Estamos en los tiempos finales. Después que Jesús vino al mundo, desde ahí empezaron los tiempos finales. Porque él les dijo, he aquí, el fin viene. Pero hoy por hoy, las profecías ya están casi todas cumplidas. Pero no nos debemos de confundir con tanto video y tanta cosa que sale en las redes sociales que están causando un caos y como un miedo en la gente con respecto a muchas cosas que se están viviendo. Y ya la gente, a un cristiano por ignorancia, porque la Biblia dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ellos toman esos videos como una evidencia legítima, como si fuera la palabra del Señor. Ese poco de profecía y dicen, no, es que ya el anticristo está. Es que yo no me voy a poner la vacuna porque ahí está el chip. Yo no voy a hacer esto porque esto es lo que están diciendo. El anticristo vendrá porque es profético. Pero para que él venga, vamos a ver si les quedó claro. ¿Qué tiene que pasar? Tienen que unirse ¿cuántas naciones? 10 naciones. ¿Dónde? De Europa y del Medio Oriente. Cuando usted vea eso, diga, ya la cosa está cerca. Y entonces va a empezar a regir el 666. Ciertamente el panorama mundial gira alrededor de esto y se están arreglando las cosas. Porque hay una cantidad de cosas que están poniendo para que todo se vaya organizando. Pero dice la Biblia que esto es principio de dolores lo que estamos viviendo. El anticristo se levantará. Cuando usted ve la palabra anti, significa en contra de. Eso es lo que significa anti, en contra de. ¿De quién va a estar en contra? De Cristo, de todo lo que sea de Cristo, de los cristianos, de adorar a Dios, de exaltar el nombre de Cristo. Por eso se llama anticristo. Y viene antes de que Jesús venga por segunda vez visiblemente, porque Él viene por su iglesia en el rapto y acá vendrán 7 años donde reinará el anticristo y donde los judíos lo aceptarán como el rey que estaban esperando. Dios le permitió ver a Daniel esto surgir de en medio de ellos. Cuando uno lee la Biblia, entonces va entendiendo el panorama profético y dice, ya estamos, el mundo está en caos, el mundo está pidiendo un líder, el mundo quiere ordenarse porque el mundo está desordenado y en cualquier momento las naciones se pueden empezar a unir para buscar soluciones en todos los aspectos. Entonces, cuando vemos la palabra anticristo, también quiere decir que se opone a todo lo que es de Cristo. Él se opondrá y mostrará una paz que no es necesario tener a Jesús en el corazón para tener paz, para tener todas las cosas buenas que necesitan tener. Dice la Biblia que el espíritu del anticristo ya está reinando en medio de la tierra, pero dice, pero todavía no se ha manifestado. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Aquel que no confiesa que Jesús es Dios. Aquel que niega a Jesús. Ese tiene el espíritu del anticristo. Y se han levantado muchos con este espíritu del anticristo, pero no es el cuerno pequeño,
que habla la palabra que se levantará al final de los tiempos, que viene del Imperio Romano, cuando surja nuevamente para gobernar la tierra. Muchos creyentes, cuando se levantaron estos hombres con espíritu del anticristo, como fue Calígula, como fue Nerón, que hacían tantas maldades, Nerón cogía a los cristianos y los amarraba y sus fiestas las iluminaba, como en ese entonces no había luz eléctrica, las iluminaba con los cuerpos de los cristianos, que los amarraba en postes, los bañaba en brea y los prendía vivos, y se gozaba en ver esto. Aún él incendió a Roma y le echó la culpa a los creyentes. Se gozaba en los circos romanos, iba a las multitudes donde echaban a los leones hambrientos y tiraban a los cristianos. Y muchos creían que ya era el anticristo, porque Jesús les había profetizado que serían perseguidos, que serían muertos por causa de él. Pero fueron hombres que tenían el espíritu del anticristo. Hitler tuvo el espíritu del anticristo y muchos pensaron que él era el anticristo. Aún un gobernador llamado Antíoco Epífanes, que él hizo algo que dice la Biblia en el libro de Daniel, dice: cuando veáis la desolación asoladora, el sacrilegio, entonces ven que este es. Y creyeron que él era. ¿Qué hizo él? El Señor puso que en su altar se quemaran sacrificios de cordero, pero él quiso hacer una burla y cogió un animal que para los judíos era inmundo, una cerda, y la sacrificó en el altar. Por eso pensaron que era el anticristo, pero fueron hombres que tenían ese espíritu del anticristo. En el siglo XX se levantaron también personas que decían ser el Cristo. Yo no sé si ustedes han escuchado esa secta que dice salvo siempre salvo. Y este hombre decía que era Jesús en la tierra. Ya él murió y ahora su esposa dice que ella es Dios y que Dios tiene que ser mujer y que ella se llama Jehovasa. Y mire la ignorancia de la gente, que muchos lo están siguiendo. Uno se ríe acá y dice, pero ¿cómo esa locura? Porque no leen la palabra de Dios, porque nada más están escuchando, hermano. Usted, si no lee la palabra de Dios, se deja confundir. Ya yo he hablado con varios líderes, he hablado con pastores, le he explicado, le he dicho, mire, no se deje seguir por lo que está ahí, lea la Biblia. Porque eso que están presentando no es real, no es lo que dice la palabra del Señor. Y cosas que son una barbaridad. El otro día estaban haciendo el devocional y estábamos hablando de estas cosas, y yo le mostraba a mis hijos y a mi mamá, le decía, mira cómo está la apostasía en estos tiempos, y gente así lo sigue, que el chicle ungido. Y entonces el pastor llevó un poco de cajeticas de chicle y las oró y le dijo, ahora cójanla y dan una ofrenda. Y cuando tú te mastiques este chicle, vas a sentir la unción del Espíritu Santo. Y los hermanos pasaban. Y entonces pasaban unos niños y decían, niños no. Porque saben que los niños no se dejan manipular de esa forma. Muchos niños cogerían chicle y decían, yo no siento nada. Como mi hija me decía, a veces yo veo que hay pastores que me ponen la mano y me están empujando y yo no estoy cayendo, no, porque me están empujando. Que la manguera ungida y le echaban agua a la gente así, y preciso le echaban agua en estas partes a las mujeres. Y yo decía, eso es apostasía. Gente que se está levantando. Y escuché una cosa, una barbarie, y que el semen ungido. Y este hombre dice que predicaba y después cogía a las muchachas y les decía, para que tú recibas liberación tienes que entrar a un cuarto allá conmigo. Ella no sabía que iba. Ya tenían relación y estas muchachas se sentían incómodas. Son espíritus del anticristo que están aquí en la tierra y dicen que son Dios en la tierra, que son Jesús. ¿Y cuando Jesús te pide estas cosas? Cuando Jesús es santo, cuando Jesús es puro. Pero ¿saben qué pasa eso? Por falta
de leer la palabra. Y lastimosamente muchos cristianos le creen más a las redes, le creen más a otros que lo que el pastor le predica y lo que el pastor le está enseñando. Muchos me han dicho, no pastora, es que eso salió así. Y lo dijeron en la radio. Lo pueden decir en la radio, pero hay siervos de Dios que se pueden equivocar en muchas cosas. Ore, mi hermano, lea la Biblia. Y en la historia hemos visto tanto. Mire, hubo un hombre en Guyana, Estados Unidos, fundador de una secta en el templo del pueblo famosa. ¿Y sabe qué sucedió? Hubo un suicidio colectivo porque él le dijo que se mataran todos, porque los iban a perseguir, porque se iba a levantar el anticristo y que se mataran todos. Y por ignorancia, muchos se mataron para no ver el fin de los tiempos. Eso sucedió el 18 de noviembre de 1978. Alrededor de 200 niños fueron asesinados, casi todos por envenenamiento. Espíritus del anticristo que se han levantado y tiene muchos seguidores. Entonces, dice Daniel que cuando él vio este cuerno, dice aquí, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando usted quiera saber si algo es real, póngase a orar, póngase a ayunar. Daniel duró 21 días ayunando. Yo antes de tomar una decisión, yo le oro al Señor, así sea muy mínima. Le digo, Señor, guíame, ¿qué es esto? Yo no quiero tragar entero. No es lo que dice la gente. Y mira que dice, entonces quise saber por qué era diferente a todas las otras. Eran espantosas en gran manera y tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba. Recuerden que el imperio romano caracterizó por el hierro. Entonces era destructor, donde llegaba arrasaba. Y las obras hollaba con sus pies. Daniel siente un fuerte deseo de conocer esta cuarta bestia. Y el Señor le empieza a dar las características de este cuerno pequeño. La primera característica que notó de este cuerno pequeño era que poseía ojos como de hombre, o sea que era un ser humano, y una boca que hablaba arrogancia. Este será el gran líder mundial que se va a levantar. Alguien con mucho conocimiento, con un intelecto grande, arrogante por lo que sabe, pero va a hablar cosas en contra de Dios. No van a necesitar Dios porque Él se va a creer Dios en medio de la tierra. Segunda característica que vio Daniel, parecía ser más grande que sus compañeros. Como él, no habrá ningún gobernante. Se levantará poderoso. La entrada del anticristo va a ser sobrenatural en la tierra, ya que este político resolverá los problemas mundiales. Lo va a hacer. Dice la Biblia que habrá grandes milagros y prodigios. Resolverá los problemas de la pobreza. ¿Cuántos años la humanidad está esperando que se resuelvan estos problemas? Y Él lo va a hacer. De las guerras en el mundo, y la gente lo llegará a adorar como un Dios. Por eso dice en Apocalipsis, ¿quién como la bestia? ¿Quién como Él? No hay otro, porque va a hacer milagros, va a arreglar las crisis mundiales y el pueblo de Israel va a decir, he aquí el Mesías que nosotros esperábamos. Pero cuando Él pida adoración, es que los israelitas se van a dar cuenta que no es el que estaban esperando, porque una de las cosas que Dios trató con el pueblo de Israel fue la idolatría, que decía, oye pues Israel,
El Señor tu Dios uno es, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La gente creerá que es Dios, lo adorará, lo exaltará por los grandes prodigios que va a hacer, pero el Señor lo va a destruir. Por eso dice que salió una piedra cortada, no por mano humana, y derriba todos los imperios mundiales. Y dice: el que reina soy yo, Jesucristo, por siempre y para siempre. Amén. ¿Y quiénes lo van a adorar? Los que se pierden. Así que usted no tenga miedo al 666, porque si usted creyó en el Señor, usted está siendo marcado por la sangre de Cristo. Usted tiene las arras del Espíritu Santo de Dios. Así que usted no puede recibir otra marca. Además, si usted le tiene miedo a esto, quiere decir que usted se va a quedar y no se va a ir con el Señor en las nubes. ¿Cuántos se van con el Señor en las nubes? El que se quede es que le va a tocar pasar estas cosas. Creemos, esta es nuestra bendita esperanza. Y dice, tercera característica de este cuerno pequeño llamado el anticristo: hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Este líder va a tener un odio contra el pueblo de Dios. Él no va a odiar a Buda, no va a odiar a Mahoma, no va a ir contra otros dioses. Mire que usted se está dando cuenta, el otro día miré que la religión que se va a levantar mundialmente va a ser la yoga, porque esa va a relajar a la gente y todo. O sea, él no va con nada de las demás cosas, pero todo lo que tiene que ver con Cristo lo va a odiar. Por eso dice: perseguirá a los santos del Señor y prevalecerá. Estaba escuchando un testimonio que yo se los mandé al grupo hoy, donde en Corea del Norte es una de las partes donde más difícil es el evangelio, y allá el que hable de la palabra lo matan. Y estaba escuchando que se levantó un pastor, Pastor King. Este pastor no es un pastor reconocido mundialmente, porque no tenía una super iglesia ni nada de esto y se veía con milagros, pero era alguien que era fiel al Señor y se dedicó a predicar la palabra. Y como la palabra no se podía predicar en cualquier lugar, él, su iglesia la tenía en una alcantarilla, muy lejos. Ahí se congregaban 30 cristianos fieles con una sola Biblia. Nosotros que tenemos tanta Biblia ni la queremos leer. Tenían una sola Biblia y la leían y adoraban al Señor lo más bajito posible para que nadie los escuchara, porque los mataban. Pero un día, allá en Corea empezaron a hacer algunos arreglos en las carreteras, y cuando pasaron la máquina sobre el lugar donde ellos estaban, se desplomó y encontraron este grupo de cristianos orando. Y les dijeron: ustedes no saben que no se puede adorar a Cristo aquí. Ahora los vamos a aniquilar. Y los llevaron. Y tomaron la Biblia y la pusieron en la mitad. Le dijeron: escupan la Biblia y nieguen que Jesús es el Cristo. Niéguenlo. Ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Ustedes se van a dejar matar.
nosotros no vamos a negar a Cristo. Y lo primero que hicieron para mortificarlos fue tomar todos sus niños y se los empezaron a matar y a ahorcar. Y estos hombres y mujeres de Dios tan fieles al Señor, ellos antes que le mataran a los niños dijeron, esperen, se despidieron y les dieron un beso y le dijeron, espéranos que ahorita nos vamos a los cielos. Qué lindo. Y los vieron. Y luego le dijeron, ahora se van a acostar aquí en el suelo y todos ustedes los vamos a aplastar con estas máquinas. Y empezaron unos de ellos a cantar un himno. Se cree que fue Cuán grande es Él y empezaron a cantar. Vamos a cantarlo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Y decían, cállense. Cuán grande es Él. No queremos oír ese canto. Y venían las máquinas. Mi corazón entona la canción. Y el primero lo masacraron. Y ellos sentían como los huesos se trituraban. Y ellos seguían diciendo, cuán grande es Él, mi corazón. Y uno por uno quedaron aplastados allí, pero ellos no renegaron a Cristo. Hay persecución en muchas partes. En muchas partes se ha levantado el espíritu del anticristo y quieren callar al cristiano, odian a los cristianos. Estamos viendo en Afganistán cuántos nos han dicho que 200 misioneros los han matado, que están sacándolo a las calles, que no quieren escuchar del evangelio. La gente está huyendo. Estamos en los últimos tiempos. El anticristo como tal no se ha levantado, pero el espíritu del anticristo está regiendo en la tierra. Y es hora de plantarse firme y tener conocimiento de la palabra de Dios. No de condorito, no de novela, no de otras cosas, sino tener un conocimiento para que cuando vengan estas dificultades, estas cosas en la tierra, usted no pueda renegar de Cristo, sino que usted pueda cantar como estos cristianos y levantar las manos y decir, yo sé en quién he creído y yo le seguiré, porque he decidido seguir a Cristo, al Rey que me amó y se entregó a sí mismo por mí, el que me levantó, el que resucitó mi vida espiritual, el que me sanó, el que restauró mi hogar, el que es real, porque lo he sentido por siempre y para siempre. Iglesia amada, es tiempo de tener buenas bases cristianas. Jesús es el ancla de nuestra alma, de nuestra fe. No ponga su esperanza en un hombre. No ponga su esperanza en otras cosas, porque todo pasa. Dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. La palabra de Dios es fiel y es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa las coyunturas. Y el que tiene un verdadero encuentro con el Señor en medio de estos tiempos difíciles, levantará las manos como las levantó Job, y aunque esté pasando dificultad, dirá, yo sé que mi Redentor vive y aun del polvo me levantará. Y podrá decir como Esteban cuando lo estaban apedreando, él decía, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí. Y no sentía las piedras. Él decía, allá iré, te espero, Señor Jesús, te espero. Y por eso la iglesia primitiva tenía esa esperanza y no se saludaba diciendo, Dios te bendiga, como nosotros que solamente buscamos en la prosperidad, la sanidad, sino que ellos decían, Maranatha,
Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Viene pronto. Y su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey que vive por los siglos de los siglos. No tema la persecución. Tema que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que usted, cuando vengan estos tiempos donde se levante el cuerno pequeño, usted pueda permanecer fiel. Usted pueda permanecer fiel. Y dice: y oprimía a los santos. Apocalipsis 13, 1 al 8 nos habla de esa opresión. Sexta característica: intentará cambiar los tiempos y la ley. Séptima característica: los santos serán entregados en sus manos por un tiempo. Y la mitad del tiempo, 3 años y medio. Pero su dominio, dice la Biblia, en el versículo 26 dice: su dominio será quitado por un tribunal y será destruido. Jesús vendrá por segunda vez por su iglesia y derribará su gobierno y será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Pero tú y yo estaremos con Cristo Jesús, reinando para siempre. No es tiempo de jugar a ser cristiano, así como estaba el drama. Jesús, quédate aquí. Me duele en el corazón ver en este tiempo de pandemia que en vez de afianzarse más con el Señor, es cuanto más debilidad hay, cuanto más deserción ha habido del pueblo del Señor, como que no están viendo que estas son señales del fin. Es cuando más quieren el mundo. Y están diciendo: Jesús, quédate aquí. Más afanado en el trabajo. Poco se habla de la palabra del Señor. Hay un culto al cuerpo, un culto a los dioses de este siglo, al dinero, al tener. Y no digo que tú no puedas tener cosas, pero eso no sean tus dioses. Que Dios sea el primero, porque el primer mandamiento te dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El deporte no puede ser el primero en tu vida. El negocio no puede ser el primero en tu vida. Tus hijos no pueden ser el primero en tu vida. Porque si te toca pasar esto, serás el primero en negar al Señor. Porque no tendrás un conocimiento pleno del Señor y dirás: no, ¿cómo me van a matar? Yo estoy joven, tengo una vida por delante, tantas cosas. No. Pero cuando tú miras tu galardón y miras que el mayor premio es tener a Cristo en tu corazón y que los cielos están abiertos y te espera la corona de vida y a Cristo con los brazos abiertos, tú le dices: espérame allí, que allí estará. Por eso el apóstol Pablo pudo poner la cabeza que lo decapitaran, porque él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Su venida se acerca, pero también se acerca un hombre llamado el Anticristo, que vendrá a gobernar el mundo. Pero tú y yo, que no estemos en este tiempo, sino que seamos considerados justos, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, vendrá y se llevará los suyos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que hemos quedado seremos levantados con el Señor en las nubes.
Ponte de pie en este momento. Tú y yo sabemos cómo es nuestra condición. Si necesitas reconciliarte con Dios porque esta enseñanza te ha movido y tú has dicho, realmente no tengo una fe tan fuerte como la tuvieron ellos. No sé cómo yo podré reaccionar. Reconcíliate con el Señor. Y si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de decirle esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que por mucho tiempo he vivido apartado de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Quiero serte fiel hasta el fin de mis días. Y aquellos que se quieran reconciliar con el Señor, digan, Señor, hoy vuelvo a ti. Reconozco que he dejado llevar por el afán de la vida. Reconozco que he puesto otras cosas primero que tú. Pero yo y mi casa te serviremos a ti. Voy a darte toda mi vida, porque tú eres mi corona, tú eres mi estandarte, tú eres mi vida. Y voy a gastar mi vida en ti, porque no es un desperdicio la vida que se tiene contigo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Levanta tus manos y adora al Señor. Aleluya.